Amén. Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles esta tarde. Hoy queremos platicar acerca de los atributos de Dios. Este mes, como platicamos este domingo pasado, queremos por los próximos semanas hablar acerca del carácter o de los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Entonces, de hecho, los próximos 2 meses va a ser hablar de los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios, el primero que vamos a tocar o vamos a hablar es que Dios es santo. Dios es santo, Él es santo. Y a veces cuando escuchamos nosotros esta palabra santo o santidad, se nos hace algo inalcanzable. Si bien es cierto, es algo que humanamente no podemos conseguir o con nuestras propias fuerzas, en nuestra propia religiosidad o buenas obras, no podemos conseguir. Ningún ser humano puede ser santo. La única forma de poder lograr la santidad es a través de Dios, porque solo Dios es santo, Él es perfecto. Y esa es la palabra, ¿no? Dios, cuando hablamos de santidad, hablamos de perfección. Dios es perfecto. De hecho, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que cuando Juan tuvo esta experiencia donde él llegó al cielo y dice que miraba que los ancianos cantaban, y dice que había ángeles y había una multitud y decían y clamaban: santo, 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 3 veces santo. Y esta palabra o esta canción o esta declaración más bien tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con su característica. ¿Quién es Dios? Él es perfecto, no hay margen de error en Él. Dios no falla, Dios no tiene error, Dios no peca, Él es perfecto. Entonces, al entender acerca de la santidad de Dios, es que Él es una persona que no se equivoca. Dios es una persona que no se equivoca. Por lo contrario, el ser humano tiende a equivocarse. Nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos, a veces lo reconocemos y muchas veces no nos gusta reconocer nuestros errores, no nos gusta reconocer cuando nos equivocamos o culpamos a otros. La realidad es que nosotros nos equivocamos, tenemos fallas. Y cuando hablamos de que nos equivocamos, hablamos de errores, hablamos de fallas, pues también ahí lleva incluido que pecamos. Es decir, cometemos cosas incorrectas, tomamos malas decisiones y hacemos cosas que no deberíamos de hacer y nos equivocamos en nuestra conducta. Y para explicar un poquito acerca de la santidad de Dios, quiero recordar este versículo. Jesús habló de él, usó un ejemplo de la naturaleza para hablar de cuán difícil es querer entender humanamente la obra de Dios. Entonces, en Juan capítulo 3, verso 8, Jesús dijo, este versículo dice: el viento sopla de donde quiere, tú oyes su sonido, dice, mas no sabes a dónde va, ni a dónde se va a terminar, de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Entonces Jesús usa esta ilustración del viento para enseñarnos y decirnos que así como es difícil tener todas las respuestas y comprender o saber de dónde empieza el viento y dónde termina, y no entiendes cómo se originó y no entiendes cómo va a terminar, en dónde va a terminar, o sea, no sabes todas esas cosas, sin embargo es real, existe. Así es la santidad de Dios, así es el poder de Dios. A veces no entendemos por qué las cosas surgen como surgen. A veces no comprendemos por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Y a veces nosotros nos enojamos con Dios o nos resentimos con Dios. Incluso podemos llegar a pensar que la decisión que Dios tomó fue incorrecta. Y muchas personas tienen este concepto de Dios, que Dios no es justo. Dios no es justo. Sí, ¿por qué Dios le dio a aquella persona y a mí no me lo dio? ¿Por qué Dios le contestó a aquella persona y a mí no me ha contestado?
Entonces de ahí surge este sentimiento o esta idea donde empezamos a tener una idea de que Dios no es justo, que Dios no, en realidad no es, dice la Biblia que Él es amor y que me ama, pero en realidad yo no siento que me ama. Entonces, ¿por qué? Porque la circunstancia que estoy viviendo, lo que estoy pasando, la crisis negativa que estoy viviendo, y todas esas cosas me hacen sentir y creer que Dios no es justo, que no es bueno, que no es amoroso, que no es como la Biblia dice. Pero independientemente de mi crisis, de mi circunstancia o de mi forma de pensar, Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Las decisiones que Dios toma son perfectas. Si Dios me contestó mi petición como yo se la pedí o no la contestó, eso no significa que Dios ha fallado. Dios no falla. Dios sigue siendo fiel. Él es perfecto. Él toma las decisiones perfectas, aun cuando yo no lo entiendo. Así como el viento. No entiendo, no comprendo dónde inició ni dónde es su fin, pero es real. Así es Dios. No comprendo lo que está pasando muchas veces, que no ha contestado esa petición, pero Él es real. Entonces Dios es santo, Dios es perfecto, y esta es la verdad que nosotros vamos a compartir esta semana. El poderle enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las personas, que podemos depositar nuestra fe no en un Dios que tiene errores, que se equivoca, pero en un Dios perfecto, nunca se equivoca. Una de las formas que podemos conocer a Dios es su naturaleza o sus características, es por medio de su palabra. Dios se revela a nosotros, al ser humano, por medio de la palabra, de la Biblia. Cuando nosotros creemos en la Biblia, creemos que esta es la palabra de Dios, y no la cuestionamos, no dudamos de ella, no la ignoramos, pero creemos que Dios nos habla. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña es el carácter de Dios, cómo es Dios. Y la Biblia dice que Él es santo. Así, de la misma manera debemos creer que Dios es perfecto. Todas sus obras son perfectas. Todas las obras que Dios hace son perfectas. Por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo esta idea o este sentimiento, que en el hogar donde naciste, en la familia donde naciste, no es la familia perfecta, no es el mejor lugar. Y Dios se equivocó al haberte permitido nacer en esa familia. Tal vez tu vida fuera mejor si tú hubieras nacido en otra familia. Si tú hubieras nacido en una familia que tuviera dinero, tal vez tu vida fuera mejor si tú hubieras nacido en una familia que tuviera mejores posiciones o sin tantos conflictos, sin tantos problemas. Y a veces tenemos esa idea como que Dios, ¿por qué permitiste que naciera en esa familia? Y tenemos ese sentimiento. La realidad es que Dios es perfecto y Dios nos colocó, nos puso en el lugar perfecto, en la familia que yo necesitaba crecer y nacer. Así que Dios no se equivocó al permitirme nacer en la familia que yo nací. Ahora, eso no significa que Dios aprueba todo lo que he vivido y me han hecho o he tenido que pasar en la vida. Tal vez he pasado abandonos, golpes, violencia, maltratos, abusos. Dios, no significa que Dios está de acuerdo con eso o que Dios lo está provocando. No, pero Dios permitió que yo naciera en esta familia. Entonces mucha gente tiene ese sentimiento contra Dios y dicen, ¿por qué Dios permitió que yo naciera aquí? Dios no me ama entonces. No, Dios es perfecto. Es importante entender esta verdad porque muchas veces Dios permite o hace ciertas cosas que en nuestra vida, en nuestra propia opinión, están mal. Muchas personas viven resentidas con Dios porque no les ha contestado a las peticiones que han pedido por muchos años. Entonces, Dios, ¿dónde estás? Dices que tú escuchas la oración, pero no me has escuchado. Algo estás fallando. Cuando vivimos decepcionados de Dios por una mala experiencia que hemos vivido, no podemos recibir lo que deseamos. De alguna manera, decimos que Dios no es perfecto. Cuando cuestionamos a Dios, cuando vivimos resentidos, cuando le decimos, Dios, ¿por qué no me escuchaste mi oración? ¿Por qué no
no hiciste lo que te pedí? ¿Por qué no interveniste? ¿Por qué no obraste de la manera que yo te estaba pidiendo? Cuando cuestionamos a Dios de esa manera, lo que estamos diciendo es que Dios no es perfecto. Estamos cuestionando su poder, su voluntad, su amor. Pero deberíamos, en medio de nuestras decepciones y frustraciones y malas experiencias, seguir creyendo que Dios es perfecto. No lo comprendo, no lo entiendo, Señor, porque esto me duele, lo que estoy pasando no me agrada, pero eso no significa que Dios ha fallado. Él es perfecto. Quiero compartir 3 puntos rápidamente acerca de la santidad de Dios. Número 1, Dios nos llama a ser santos. Dios, no solamente Él es santo, pero Jesús vino del cielo para hacernos esta invitación. Él quiere que tú y yo también seamos santos. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 4 dice que por medio de la obediencia, cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, dice, no nos conformemos a los deseos que antes estábamos en nuestra ignorancia, dice, verso 15, sino como aquel que nos llamó, Él es santo, sé también vosotros santos en nuestra manera de vivir. Sean santos en nuestro estilo de vida. Sean santos. Y esta santidad no tiene que ver con religiosidad, no tiene que ver con vestir de una manera religiosa y hablar de una cierta forma porque soy santo y debo hablar de esta forma. No, tiene que ver con algo práctico, tiene que ver con mi estilo de vida, que todo lo que yo haga sea puro, sea honesto, sea sincero, esforzarme. Tendemos a justificar nuestros errores y pecados con la excusa de que nadie es perfecto y decimos, pues nadie es perfecto. Entonces con esta idea nosotros nos justificamos. La verdad es que Dios nos ha dado un llamado de santidad. Ahora, si Dios nos llama a santidad es porque es posible ser santo, es decir, apartado del mal. Yo puedo decirle no a la mentira, le puedo decir no a la falsedad, le puedo decir no a la corrupción, le puedo decir no al adulterio, le puedo decir no a los vicios, le puedo decir no a aquellas cosas que quieren corromper mi corazón, esas cosas que mis ojos a veces quieren ver o quiero escuchar, o sentimientos que no debo tener. Yo los puedo quitar de mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me llama a santidad. Dice, sean santos como yo soy santo. ¿Se imaginan a Dios, un Dios todo resentido, amargado, frustrado, que reacciona mal? No, Dios no tiene esos arranques. Dios es perfecto y Él nos invita a nosotros a tener la misma actitud. En segundo lugar, el plan de Dios es mi santidad. El plan de Dios es mi santidad. Es decir, mire lo que dice 2 de Timoteo 1.9. 2 de Timoteo 1.9 dice, Dios nos ha salvado y nos ha llamado con este llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, según la gracia de Cristo. Dios nos ha llamado a esta santidad. Es un llamado de Dios, es una invitación. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo en nuestra vida, Él nos capacita para que así como nuestro Padre es santo, nosotros también podamos ser santos. ¿Y qué significa esto? Es apartado del mal, apartado de todas aquellas cosas que no honran a Dios. No significa que no puedo ir a una fiesta, no significa que no puedo ir a ver una película, no significa que no puedo ver televisión. No, puedo hacer todas esas cosas, pero en medio de todas ellas yo mantengo mi pureza. Yo no me permito hacer cosas que antes sin Cristo las practicaba. Ya no he hecho mentiras, ya no vivo en engaño, ya no soy una persona enojona que se descontrola. No, ahora mi vida ha sido transformada y el poder de Dios que me llama a la santidad me permite vivir en esa santidad. Entonces no es algo inalcanzable ser santo. Por lo contrario, es una invitación de Dios. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la obra, dice, la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Acuérdese, santo significa perfecto. Y Filipenses 1.6 dice que Dios va a perfeccionarnos. Entonces, la vida del creyente, del cristiano, debería ser siempre una vida más perfecta, más pura. No con tus fuerzas, pero con la ayuda de Dios. Y por último, la santidad es práctica.
La santidad es práctica, y Jesús lo ilustró en Mateo capítulo 5, cuando Él habló acerca del perdonar a las personas que nos hacen daño. Y dice, perdonen a las personas que les hacen daño. Dice, y cuando ustedes son misericordiosos con las personas y los perdonen, ustedes se parecen a mi Padre, a vuestro Padre Celestial. Dice, así como Él es santo, dice, así como es perfecto Él, ustedes sean perfectos. Entonces Jesús habla de la perfección. ¿Podemos nosotros ser perfectos? Sí. Y no estoy hablando de una perfección donde no te equivocas de alguna situación, algo, no. Todos podemos decir miércoles por martes. Esa es una equivocación, pero es algo que no tiene relevancia. Estoy hablando de no vivir una vida que no honra a Dios, pero por lo contrario, vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios. Jesús lleva esto a la práctica. En tu diario vivir, sé perdonador, parécete a Dios. Sé humilde, sé sencillo, sé paciente, sé amoroso, perdona, no sea rencoroso. Y todas estas cosas, Jesús dijo, sean perfectos como su Padre, nuestro Padre, es perfecto. Termino diciendo, lo primero que debes hacer es creer que esto es posible, la santidad. Por cuanto has recibido a Jesucristo como Salvador, no debes dudar ni cuestionar su santidad, porque cuando dudas, entonces pecas, fallas. Tú y yo hemos sido llamados a vivir lo que creemos. Entonces debemos creer que si Dios nos llama a santidad, es posible que podamos decirle no a aquellas cosas que quieren corromper nuestro corazón. La felicidad viene de la santidad. Tú eres feliz, eres plenamente feliz cuando te pareces a tu Padre y empiezas a caminar esa vida de santidad. Dios nos ha llamado a santidad. Te invito que en esta semana reflexiones en esta historia, en este mensaje, y podamos sacar de nuestra vida aquellas cosas que sabemos no honran a Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo.